Hola clase, espero que estén bien. En el presente video vamos a hablar sobre el plan de clase número 3 de nuestras residencias en la escuela secundaria número 4 de San Miguel. En la clase anterior se dio los métodos de transmisión del calor, que son conducción, convección y radiación, en donde los estudiantes lograron con cierta rapidez alcanzar los conceptos para interpretarlos y analizarlos con varios ejemplos, viéndose hasta creativos a la hora de detectar dónde podían encontrar estos métodos de transmisión de calor en la vida cotidiana. La estructura que estamos implementando para las clases, para que estas clases sean factibles, se va a repetir en esta nueva clase, debido a que los estudiantes pueden empezar a aprender con tiempos adaptados a ellos. Esta nueva clase se centrará en el estudio del calor específico como propiedad fundamental de los materiales en los procesos de intercambio de energía térmica, partiendo de un diagnóstico que identifica un grupo participativo y con interés por las actividades experimentales, aunque con ciertas dificultades en el registro sistemático de datos y la implementación de fórmulas. Esta sesión va a buscar promover el análisis del concepto del calor específico a través de una experiencia comparativa con sustancias de uso cotidiano, como puede ser el agua, la arena y el aceite, vinculando el fenómeno físico con situaciones reales como la diferencia de temperatura entre el cemento y el pasto en un día soleado. Bien, como propósito de aprendizaje se espera promover la comprensión del calor específico como una propiedad de los materiales que determina su capacidad para absorber y modificar su temperatura, mediante experiencias comparativas y la aplicación de la ecuación fundamental de calorimetría, en donde tenemos ciertos objetivos de aprendizaje para esta clase. La primera sería interpretar el concepto de calor específico a partir de experiencias comparativas. El segundo sería diferenciar entre calor específico y capacidad calorífica. El tercero sería aplicar la ecuación en la resolución de problemas contextualizados. Y el cuarto sería valorar el trabajo experimental como medio para contrastar hipótesis y modelizar fenómenos físicos. En la sección de conceptuales tenemos lo que es el calor específico con su definición y unidades, capacidad calorífica y ecuación fundamental de la calorimetría, en donde tenemos los procedimentales también, que sería la medición de masas y temperaturas, el registro de datos en tablas, la resolución de problemas aplicando la ecuación de calorimetría y el análisis comparativo de resultados experimentales. Y en lo actitudinal tenemos la curiosidad científica ante fenómenos cotidianos, el rigor en la toma de datos y el uso de instrumentos y la cooperación en el trabajo grupal durante la experimentación. A lo largo de la clase se prioriza un enfoque activo y experimental, con énfasis en la seguridad, el trabajo colaborativo y la articulación entre la observación empírica y la modelización matemática. Como recursos se va a implementar termómetros, balanza digital, recipientes metálicos, fuente de calor controlada y una tabla de calor específicos de materiales comunes. En el segmento número 1, su comienzo, vamos a tener la presentación de los materiales para la explicación y experimentación, en donde el docente va a implementar el concepto de calor específico con una experimentación de los siguientes materiales: 3 recipientes metálicos idénticos, trípode de metal, agua, arena, aceite, 3 termómetros idénticos, velas o fuente de calor segura, balanza para medir masas iguales, que en este caso es una balanza digital, y cronómetro. Además de implementar normas de seguridad, se medirán cuidadosamente 200 gramos de cada material usando la balanza digital. Se va a verificar con los termómetros que las 3 sustancias estén inicialmente a temperatura ambiente, midiendo con la mayor precisión posible sus temperaturas iniciales. Se explicará que el objetivo de la experiencia es comparar las diferencias de temperatura inicial y final de cada material, tomando un instante para asegurar de que el grupo tome nota de que las mediciones iniciales y que se tenga justamente presente la realización de estas mediciones al final. También se va a explicar el significado y cómo obtener la variación de la temperatura, el delta T, analizando la experiencia de los materiales con un termómetro y colocando los datos en el pizarrón para que quede la información en sus carpetas. Luego empezamos explicando qué es el calor específico, usando como ejemplo que si tomamos 1 gramo de agua de una piscina y 1 gramo de agua en una taza de té, ambos necesitan exactamente la misma cantidad de calor para aumentar 1 grado Celsius su temperatura. Esta es una propiedad intrínseca a la que llamamos calor específico, que la podemos conocer como la cantidad de energía que hay que darle a 1 gramo de esa sustancia para que su temperatura suba 1 grado también. Y si el calor específico es alto, significa que la sustancia necesita mucha energía para calentarse, como el agua. Por eso, el agua
tarda en calentarse, pero también en enfriarse. Y si el calor específico es bajo, la sustancia necesita poca energía para calentarse y lo hace muy rápido, como el metal de la olla. Por eso la olla se calienta antes que el agua. Continuando con la explicación, el docente comenzará con una situación hipotética a modo de ejemplo, en donde vamos a decir que imaginen que tenemos una piscina olímpica y una taza de té, ambas con agua a 20 grados Celsius. ¿Cuál necesitará más calor para llegar a 30 grados Celsius? Obviamente la piscina, porque tiene más masa. Esta es la capacidad calorífica, una propiedad que depende del tamaño del objeto. Entonces, la capacidad calorífica se podría pensar justamente en el ejemplo anterior, el de la olla, en este caso la olla completa, con toda el agua adentro. La capacidad calorífica de la energía total que necesita todo el objeto, o sea, olla más agua, para elevar su temperatura 1 grado Celsius. A diferencia del calor específico, la capacidad calorífica sí depende de la masa del objeto. Una olla pequeña con menos agua tendría justamente una capacidad calorífica menor que una olla grande con más agua, aunque el material que es el agua sea el mismo. Bien, y como segmento 2 tenemos en cuenta la aplicación matemática y resolución de problemas, en donde se presenta la siguiente ecuación. Por ser la primera vez que los estudiantes la ven, vamos a implementar cada letra con colores diferentes para que puedan diferenciar sus términos. De todos modos va a ser aclarado qué significa cada término en el pizarrón. Tenemos la Q, que va a estar con color rojo, que significa el calor recibido transferido que se mide en joules. La M, que es la masa del material, en este caso en kilogramos, va a estar con color azul, que va a ser lo que vamos a medir. El CE, que es el calor específico, sus unidades son joule, kilogramos, grados centígrados, y va a estar escrito con color verde, que es la propiedad del material, y la variación justamente de la temperatura, que es el cambio de temperatura, y son los grados Celsius, lo vamos a poner de color naranja. Justamente es la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Y como primer ejercicio se les repartirá una tabla con valores de calor específico de ciertos materiales y se les dará una consigna guiada que diga lo siguiente. Medimos que 200 gramos de agua, entre paréntesis 0,2 kilogramos para hacer la conversión más rápida, aumentaron su temperatura tantos Celsius. Se completa con el valor obtenido experimentalmente. Busque en la tabla el calor específico del agua y calcule cuánto calor absorbe el agua durante la experiencia. Entonces, para la resolución de este ejercicio, vamos a colocar en el pizarrón y con la ayuda de los estudiantes los datos del enunciado. Como primer dato tenemos la masa, como segundo lo que es el calor específico y como tercero la variación de esa temperatura, que lo vamos a obtener del momento. La fórmula que se va a utilizar justamente es la que ya mencionamos anteriormente y lo que vamos a hacer es la sustitución de valores. A medida de ejemplo, lo que vamos a hacer en este plan de clase es obtener datos que se esperan de esta experiencia, donde tenemos justamente la masa, el calor específico y la variación de temperatura, que en este caso pusimos 25 grados. Al multiplicar cada uno de los términos nos da que el calor justamente es de 20.930 joules, en donde el docente, como interpretación de este resultado, va a aclarar que el agua absorbió 20.930 joules de calor durante esta experimentación. Luego de esta experimentación y esta resolución, el docente le va a pedir al grupo de estudiantes que copien en sus carpetas la explicación dada en el pizarrón y seguramente ocurra lo que es el proceso de recreo, en donde se va a continuar con la siguiente actividad. Luego de que los estudiantes ya se han copiado en sus carpetas la resolución, el docente comenzará con el ejercicio número 2, el cual copiarán el enunciado en el pizarrón para resolverlo entre todos. Este apartado va a explicar que tenemos que usar la misma ecuación del primer ejercicio para obtener lo que estamos buscando. Y justamente para la resolución de este ejercicio, el docente va a colocar en una parte del pizarrón los datos del enunciado con ayuda de los estudiantes. Como primer dato no tenemos el calor, pero sí tenemos la masa, la variación de la temperatura y el calor específico. A modo de ejemplo, como en el caso anterior, vamos a tener que multiplicar 0,2 kilogramos por, en este caso, 2000 joules kilogramos centímetros cúbicos, que es el calor específico, y en este caso la variación de temperatura, que a modo de ejemplo pusimos 40 grados Celsius, y nos da que el calor es de 16.000 joules. Y como tercer ejercicio se le va a solicitar al curso que realicen lo mismo que en el ejercicio 1 y 2, pero esta vez de forma independiente. Esto con el objetivo de que logren desarrollar autonomía y la resolución de este tipo de casos con la experimentación que traemos en clase.
Como cierre, se va a realizar una reflexión general sobre las diferencias entre las propiedades de los materiales en términos de calor específico. Y finalmente, el docente repartirá unas copias con ejercicios para resolver y entregar en la próxima clase. Esta clase se va a centrar justamente en la evaluación de la comprensión conceptual y la capacidad de aplicar las fórmulas en contextos cotidianos, el rigor en el manejo de unidades y la participación en las actividades grupales. Además, esta planificación aspira no solo a lo que es la transmisión de conocimiento disciplinario, sino también a fomentar la curiosidad científica y el pensamiento crítico de los estudiantes.